Hola. Seguro que hemos oído muchas veces eso de que lo que no se mide no se puede mejorar. Sí, suena un poco atópico de gestión, ¿verdad? Totalmente. Pero tiene mucho de verdad, sobre todo si hablamos de algo tan complejo como es la sanidad, los servicios de salud. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de los indicadores clave de desempeño, los famosos KPIs. A ver si entendemos bien qué son, cómo se usan en salud y por qué son tan cruciales. Efectivamente, tenemos aquí unas notas, una presentación bastante completa sobre el tema. Y la misión hoy es ir un poco más allá de la definición del libro. Ajá. Queremos entender cómo estos indicadores cogen, un montón de datos y los convierten en información útil de verdad, información que guíe decisiones importantes. Decisiones estratégicas, claro. Eso es, y que al final pues tengan un impacto real en cómo se gestiona la sanidad y, en la salud de la gente. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. A ver, si tuvieras que explicárnoslo fácil como si fuéramos tus alumnos ahora mismo, ¿qué es exactamente un indicador de resultados, un KPI? Vale, buena pregunta. Imagina que tienes una meta, un objetivo importante, ¿vale? Para un hospital entero, un centro de salud, un proyecto concreto, da igual. Sí, Un KPI es, pues básicamente, una herramienta, una métrica que te dice cuánto te estás acercando a esa meta. una señal, digamos. Justo, pero no una métrica cualquiera, sino una métrica clave, una que está directamente ligada a ese objetivo importante. No mide todo, mide lo que de verdad necesitas saber para ver si vas bien. Entendido. O sea, no es medir por medir, que a veces pasa. Para nada. Las fuentes que tenemos insisten mucho en eso de transformar datos, números sueltos, en información que sirva para algo. ¿Podrías detallar un poco más ese propósito? Claro. Piensa en la cantidad brutal de datos que genera un hospital o un centro de salud. Uf, ni me imagino. Citas, diagnósticos, pruebas, tratamientos, costes, tiempos de espera. Una locura. Por sí solos esos números no dicen gran cosa. No. El propósito del KPI es coger todo eso, filtrarlo y convertirlo en algo comprensible y sobre todo útil para actuar. Es como el cuadro de mandos del coche. Me gusta esa analogía. Te da la información crítica, velocidad, gasolina, temperatura, para que tú tomes decisiones. Acelerar, ir a la gasolinera, parar si algo va mal. Claro. Pues en salud, los KPIs nos dicen si las estrategias funcionan, si los procesos son eficientes, si cumplimos objetivos de calidad, de acceso. Guían las decisiones, pero no basadas en me parece que, sino en datos. En evidencia. Se menciona también que los servicios de salud se pueden ver como empresas de servicios. ¿Cómo encaja esa visión con los KPIs? Bueno, es una analogía útil para entender la parte de gestión, aunque la salud tiene sus cosas, claro. Claro, no es lo mismo. Pero para que los KPIs funcionen bien aquí, las fuentes señalan dos condiciones clave, muy importantes. La primera, no vale solo con recoger datos. El indicador tiene que darte información estratégica, ¿Qué quieres decir con estratégica? que responda a preguntas importantes, que te muestre tendencias, que te avise si algo se desvía. Si al final tienes un montón de números en un cajón que nadie mira para decidir, pues ese KPI no sirve de nada. Vale. La utilidad práctica, lo primero. ¿Y la segunda condición? La segunda es tener clarísimo cuáles son las prioridades y los objetivos. ¿Qué es lo más importante que queremos lograr? Reducir listas de espera, menos infecciones, que la gente esté más satisfecha. Definir el norte. Exacto. El KPI tiene que ir alineado con eso. Y además, súper importante, tiene que ser comparable. ¿Comparable cómo? Pues comparable en el tiempo, vamos mejor o peor que el año pasado, y comparable entre sitios. ¿Por qué este centro lo hace mejor que este otro con el mismo indicador? Si no puedes comparar, te falta el contexto. Tiene todo el sentido. No vale cualquier cosa y tiene que servir para la estrategia. Y esto nos lleva a otro punto que las fuentes remarcan mucho, la importancia de decidir con datos y evitar el sesgo de información. Fundamental. Los KPIs, si están bien hechos y se usan bien, te dan una base objetiva para evaluar cómo van las cosas. Ajá. Ayudan a ver qué hacemos bien y dónde, pues hay que ponerse las pilas. Son un apoyo brutal para decisiones estratégicas, dónde poner el dinero, si hay que cambiar un proceso. Y sí, son un arma contra el sesgo. El sesgo de... El de decidir por opiniones, por anécdotas, por presiones. Es muy fácil equivocarse así. Los datos, si son buenos, te anclan a la realidad. Te dicen lo que hay.
Y aquí es donde las notas meten un concepto que me parece potentísimo. Hablan de datos sinceros. Eso es. Cuentan una anécdota de cómo, si manipulas los indicadores para quedar bien o lo que sea, pues creas una fachada. Todo parece perfecto en el papel, pero la realidad de la gente no mejora. Es que este punto es vital. Me alegra que lo saques. La confianza, la sinceridad de los datos es la base de todo, el cimiento. Claro. Si los datos de partida están mal, o incompletos, o directamente se maquillan, como dice una fuente, Los maquillan. Me gusta el término. pues los KPIs se vuelven en tu contra. Son desinformación, no ayudan a gestionar, te tapan los problemas reales. Ya. Si un informe dice que todo va de cine, ¿cómo vas a justificar que necesitas más gente? ¿O más dinero? ¿O cambiar algo? Imposible. Te atan de manos. Totalmente. Si siempre pones un 20 sobre 20 falso en algo, nunca vas a detectar que ahí hace falta invertir o mejorar. Decides a ciegas. Se pierde la capacidad de ver qué pasa de verdad. Es un aviso muy serio sobre la integridad de los datos. Vale, asumamos que tenemos datos fiables, datos sinceros. ¿Qué hace que un indicador sea bueno? Las fuentes listan varias características. A veces usan el acrónimo SMART. Sí, SMART es una buena vía. Un buen indicador tiene que ser específico, centrado en algo concreto, ¿Vale? medible, que se pueda contar, cuantificar, alcanzable, o sea, realista, relevante, que tenga que ver con los objetivos importantes de verdad, y temporal, con un plazo para medirlo y evaluarlo. El famoso SMART. Eso es. Las notas también añaden simplicidad, que sea fácil de entender, y alcance, que cubra bien lo que quieres medir. Vale, eso en general. Pero para salud, dicen que hay que añadir otros atributos más. Científicos, ¿no? Así es. Y son clave para estar seguros de que lo que concluimos tiene sentido clínico. Hablan de validez. ¿Mide de verdad lo que dice que mide? Ponme un ejemplo. Imagina que usas satisfacción con la comida del hospital como único indicador de calidad general. Pues hombre, muy válido no parece. No mucho, ¿no? Luego, confiabilidad. Si mides varias veces o miden distintas personas, sale lo mismo. Si dos enfermeras miden la tensión al mismo paciente y les da resultados súper distintos, Algo falla. o el aparato o cómo miden, el indicador no es fiable. Sensibilidad. El indicador pilla los cambios reales. Si mejora el control de la diabetes en los pacientes, se refleja en el indicador. Importante. Y especificidad. El indicador refleja solo los cambios de lo que mides o le afectan otras cosas. Estas características aseguran que las conclusiones sean robustas, que te las puedas creer. Entendido. Ahora, las fuentes clasifican los indicadores de muchas maneras. Hay muchísimos tipos. Quizá en vez de listarlos todos, que serían rollo, Sí, mejor centrarnos en lo útil. podríamos ver las distinciones más importantes para entender cómo se usan en sanidad. Por ejemplo, una que parece clave: eficacia frente a eficiencia. Sin duda. Fundamentar en sanidad. Eficacia es simple. Lograr el objetivo. Queríamos vacunar al 90% de la gente. Si lo logramos, hemos sido eficaces. Punto. Vale. Eficiencia mete la variable de los recursos. Tiempo, gente, dinero. Siguiendo con las vacunas. Lograr ese 90% en un mes con un plan bueno es más eficiente que tardar 6 meses y gastando más. Aunque al final consigas el mismo resultado. Exacto. En ambos casos eres eficaz, pero no igual de eficiente. Y en sanidad, con recursos limitados, la eficiencia es oro. No es solo hacer las cosas, es hacerlas bien y usando bien los recursos. Muy claro. Otra distinción que parece muy estratégica: predictivos frente a históricos. También vital, los históricos o rezagados miran al pasado, te dicen lo que ya pasó. La mortalidad del año pasado, las infecciones del último trimestre. El resultado final. Sí, son importantes para evaluar y aprender, pero los predictivos o inductores intentan mirar al futuro. Miden cosas que creemos que van a influir en los resultados que vendrán. Por ejemplo, No. O cuánta gente sigue los protocolos de higiene de manos podría anticipar futuras infecciones. histórico. ¡Interesante! Gestionar solo con indicadores históricos es como conducir mirando solo por el retrovisor. Buena imagen. Sabes de dónde vienes, pero no a dónde vas ni qué tienes delante. Exacto. Necesitamos los dos tipos. ¿Y qué me dices de la diferencia entre medir el resultado final para el paciente y medir el proceso para llegar ahí? Otra clave. Los indicadores de resultado miden el impacto final en la salud, supervivencia tras un infarto, calidad de vida después de operar, si los diabéticos tienen el azúcar controlado.
son los que más importan al final. Claro. Pero a veces son difíciles de medir o tardan en verse. Los indicadores de proceso miden si hacemos las cosas bien durante la atención. Le dimos aspirina rápido al del infarto. ¿Cuánto tardó en ver al especialista? ¿Seguimos las guías clínicas? Ujú. La idea es que si mejoras los procesos correctos, tendrás mejores resultados. Necesitas los dos, los de resultado para saber si llegas a la meta y los de proceso para ver cómo vas y dónde puedes mejorar el camino. Necesitas ver el destino y las etapas del viaje. Tiene lógica. Y supongo que también importa si mides números puros o percepciones, ¿no? Lo cualitativo versus cuantitativo. Exacto. Los cuantitativos, números. Camas ocupadas, coste por paciente, tasa de natalidad. Objetivos, fáciles de comparar. Números y letras, como en el cole. Algo así. Los cualitativos miden percepciones, opiniones, experiencias, está la gente contenta con el trato, entendieron la información, cómo está la moral del personal, suelen salir de encuestas, se pasan a números, pero son más subjetivos. Y hacen falta los dos, supongo. Claro, un hospital puede tener números cuantitativos geniales, poca mortalidad, estancias cortas, pero cualitativos desastrosos, pacientes enfadados, personal quemado. Necesitas la foto completa. Vale. Creo que con estas distinciones, eficacia-eficiencia, predictivo-histórico, resultado-proceso, quanti-quali, nos hacemos una buena idea de la variedad y para qué sirve cada tipo, sin ahogarnos en listas. Centrémonos ahora más en salud. ¿De dónde salen todos los datos para poder calcular estos indicadores? Las fuentes son muy variadas, lo que ya te da una idea de la complejidad. Las notas mencionan los registros civiles, nacimientos, muertes, los censos, clave para calcular tasas, para saber cuánta gente hay. El denominador. Eso es. Los registros propios de los servicios de salud, historias clínicas, datos de actividad, farmacia. Luego, vigilancia epidemiológica para enfermedades infecciosas, encuestas a la población, como la Encuesta Nacional de Salud, que preguntan directamente a la gente. Ah, la ENES. Sí. Registros de enfermedades específicas, cáncer, raras, incluso datos de otros sectores, económicos, sociales, ambientales, porque influyen en la salud. Recoger todo esto y que sea de calidad es un trabajazo. Me lo imagino. ¿Y en qué grandes áreas se suelen agrupar los indicadores de salud? ¿Cómo se organizan? Pues la documentación los mete en 4 bloques principales. Primero, política sanitaria. Aquí va lo de los recursos. ¿Cuánto se gasta en salud? ¿Cuántos médicos hay por habitante? El dinero y los medios. Segundo, condiciones socioeconómicas y ambientales. Cosas que influyen en la salud. Nivel de estudios, pobreza, acceso a agua potable, contaminación. Los determinantes sociales. Exacto. Tercero, prestaciones de atención de salud. Aquí se mide cómo funciona el sistema. Cobertura, a cuánta gente llega, acceso, listas de espera, calidad, seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Y cuarto, el estado de salud de la población. Aquí están los indicadores más clásicos, los que miden directamente la salud de la gente. Y dentro de este último bloque, el estado de salud. ¿Cuáles son los fundamentales, los que más se usan? De mortalidad general, infantil, materna, natalidad, morbilidad, cuánta gente tiene ciertas enfermedades y calidad de vida, que muchas veces se mide con la esperanza de vida al nacer. Los grandes titulares, digamos. Sí. También se miden estilos de vida, tabaco, obesidad y factores ambientales. La clave para comparar, como decía una nota sobre un ejemplo de violencia en ciudades, es usar tasas, por 1000, por 100.000 habitantes, para ajustar por el tamaño de la población. Si no, no es justo comparar. Claro. Y desde un punto de vista más de gestión interna, las fuentes distinguen entre indicadores epidemiológicos y operacionales. ¿Cuál es la diferencia? Los epidemiológicos miden problemas de salud en la población, casos de tuberculosis, incidencia de sarampión. Los operacionales miden el trabajo que hacen los servicios, productividad, consultas por médico, coste medio, calidad técnica, si se siguen los protocolos. Miden cómo se trabaja. Entiendo. Y parece que también hay diferencias en qué indicadores se miran más según sea atención primaria u hospitalaria. Sí, el foco cambia un poco. La atención primaria es la puerta de entrada, muy centrada en prevención, promoción, seguimiento de crónicos. La base del sistema. Eso.
Por eso sus indicadores son más amplios. Las notas hablan de actividad general, efectividad clínica, vacunas, control de hipertensos, seguridad, eficiencia gasto en recetas, satisfacción del paciente, accesibilidad, incluso docencia e investigación. Cubre mucho campo. En cambio, los hospitales se centran en procesos más complejos, más agudos. Sus indicadores suelen ir más a productividad de servicios concretos: quirófanos, labs, rendimiento de procesos, tiempo puerta-balón en infartos, seguridad, infecciones hospitalarias, errores y otros indicadores de funcionamiento interno como ocupación de camas o esperas para cirugía. Más enfocado a la actividad del hospital. Exacto. Tiene lógica que sea distinto. Y ya para cerrar este bloque, las fuentes mencionan algunos KPIs muy típicos que valen casi para todo: tasa de satisfacción del paciente, tiempo de espera y tasa de readmisión hospitalaria. Parecen muy universales. Lo son. Tocan dimensiones clave: experiencia del paciente, acceso y si la atención fue efectiva y continua. Por eso se usan tanto. Muy bien. Pues haciendo un poco de resumen de todo esto, queda claro que los indicadores son mucho más que simples números. Muchísimo más. Son como herramientas de diagnóstico superpotentes para ver cómo está la salud de nuestro sistema sanitario. Nos dicen dónde estamos, si vamos bien, dónde hay que mejorar. Te dan una visión coherente, sí. Pasas de tener datos sueltos a entender qué está pasando. Son esenciales para gestionar el día a día, para planificar a futuro y sobre todo para mejorar continuamente. Totalmente de acuerdo. Pero, y creo que este es el mensaje clave de todo lo que hemos visto y hablado, A ver, su valor real depende totalmente de su calidad. De que haya datos, de que sean fáciles de entender, de que sean válidos. Pero por encima de todo, de que sean fiables y sinceros. vuelve a salir la sinceridad. Es que sin una base de datos honesta, sólida, todo lo demás es un castillo de naipes. Es inútil o peor, te engaña. ¿Y qué significa todo esto para quien nos escucha? Bueno, yo creo que entender cómo funcionan estos indicadores nos da herramientas para ser más críticos. Sí, para interpretar mejor la información. Claro, para entender las noticias sobre listas de espera, calidad, comparaciones entre hospitales o comunidades, nos da pistas de cómo se toman decisiones que nos afectan a todos. Y para terminar, me gustaría rescatar esa frase de Claude Bernard que citan las fuentes. ¿Cuál era? El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Muy buena. Es que es perfecta para los KPIs. Si no tienes claro qué quieres medir y por qué es importante, el número que te salga no significa nada. ¿Un 50% es bueno o malo? Pues depende. ¿De dónde partías? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué le presenta ese 50%? Sin contexto y propósito, es un número vacío. Exacto. Y eso me lleva a una pregunta final, para darle una vuelta. ¿Qué cambiaría en cómo hablamos de las prioridades en salud si todos entendiéramos mejor no solo los resultados que nos dan, sino cómo se miden y qué limitaciones tienen esos indicadores? Interesante pregunta. ¿Estamos seguros de que los KPIs que usamos ahora capturan bien toda la complejidad de la salud? ¿Incluyen el bienestar, la experiencia real del paciente en todo su viaje? Quizá ahí hay mucho que pensar todavía.